Lo que debes conocer sobre la contratación internacional. Curso práctico. Temario del curso. Tema 3. El contrato de compraventa internacional. El contrato de compraventa es el documento por el cual se establece una relación, en la que una parte se obliga, con respecto a la otra, a la entrega de un bien o servicio, contra la remuneración de un precio, determinado en dinero. Este contrato es muy frecuente, en la venta de bienes, tales como una casa, un vehículo, un mueble, y productos de consumo, todos delimitados en cuanto a cantidades, calidades, y precios. El contrato de compraventa no siempre está redactado en un documento como tal, es decir, en un papel escrito y firmado por las partes. A veces, basta con tener un pedido de determinado producto y la recepción de la factura respectiva para afirmar que se ha realizado el contrato de compraventa. En ocasiones, la misma factura actúa como un contrato, en otras, solo se tienen comunicaciones por medios electrónicos, como un mail o un fax. La factura, el pedido, el mail, todos estos documentos llegan, en determinado momento, a completar el contrato, o incluso a ser el contrato en sí mismo. En el comercio internacional, la práctica no varía mucho, pero se agregan dificultades, como el trato en un idioma distinto, que podría hacer más lenta la comunicación y la comprensión de los documentos. Además, puede haber diferencias con respecto a la aplicación de las normas jurídicas, si el tema de la ley y la jurisdicción aplicables no se ha definido en un documento. La Convención de Viena de 1980 considera que un contrato de compraventa se perfecciona con la recepción de una oferta y con la firma de aceptado, una vez que se envía de regreso al emisor de la misma. Estos son aspectos que se deben tener en cuenta para poder utilizar eficazmente los documentos contractuales, una vez que se ha decidido la realización del negocio. A esto, hay que agregar los problemas que se derivan de la aplicación de nuevas tecnologías en el comercio, como es el caso del comercio electrónico, de productos y servicios, a través de Internet. El contrato de compraventa internacional se redacta bajo la influencia de 1. La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos. 2. La Ley Uniforme de Venta Internacional de Mercancías. 3. Los principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales. 4. Los principios del derecho contractual europeo. 5. También puede intervenir la Lex Mercatoria. El texto que propone el Convenio de Viena de 1980 es el que se aplica a la compraventa internacional de mercancías, en estados contratantes de este convenio, en la actualidad, la gran mayoría de países del mundo. En este convenio, se consagra el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, es decir, que pueden excluir la aplicación del convenio, si así lo acuerdan. El convenio excluye algunas compraventas, como las relativas al uso personal o doméstico, las subastas, las judiciales, los valores mobiliarios, los títulos, efectos de comercio, dinero, buques, aeronaves, o las de electricidad. El contrato de compraventa internacional puede dividirse en 4 partes. Primera parte, establece las reglas sobre las mercancías, como entrega, precio, condiciones y documentación que debe proporcionarse. Segunda parte, fija las actuaciones del vendedor, en caso de incumplimiento del pago en el momento pactado, así como las actuaciones del comprador, en caso de falta de entrega de las mercancías, en el momento pactado. Tercera parte, contiene las reglas para resolver el contrato, daños y perjuicios, y procedimientos de resolución. Cuarta parte, contiene las disposiciones estándar, como fuerza mayor, notificaciones, ley aplicable, etc. Independientemente de quién redacte el contrato, vendedor y comprador deben revisar a fondo las cláusulas más importantes para proteger sus propios intereses. Los procedimientos son muy costosos en tiempo y dinero, bien sea en los tribunales de justicia o en las cortes de arbitraje. La mejor forma
pues, de controlar los resultados del contrato de compraventa internacional, es clarificar las responsabilidades de cada parte, en el mismo. Se debe ser específico, y prever cualquier contingencia. En la operación comercial, surgen varias preguntas, que deben resolverse en el contrato. ¿Dónde se va a entregar la mercancía? ¿En qué momento se va a realizar el pago? ¿Qué sucede si la mercancía no se ajusta a las condiciones pactadas? El principio de libertad, en materia de compraventa, también afecta a la forma del contrato. 1. No existe ningún requisito, en cuanto a formas especiales de contrato, como dice el artículo 11 de la Convención de Viena de 1980. 2. Los contratos pueden variar en complejidad según la transacción. 3. En operaciones de confianza entre las partes, bastará un documento simple, como una orden de compra, o una oferta. 4. Para operaciones más complejas, las partes deberán confeccionar un documento contractual. 5. El contrato podrá extinguirse, o modificarse, por el simple acuerdo de las partes, según el artículo 29 del Convenio de Viena de 1980. 6. La existencia de un contrato oral puede probarse por cualquier medio, incluso por testigos, según el artículo 11 del Convenio de Viena de 1980. 7. Si el contrato consta por escrito, y siempre que diga que cualquier modificación debe hacerse por escrito, no podrá modificarse, ni extinguirse de mutuo acuerdo por otra forma. El Convenio de Viena nos indica en su articulado cómo se perfecciona el contrato. Cuando una de las partes ofrece o solicita, y la otra parte acepta, según el artículo 22. La aceptación debe ser total, según el artículo 19. El simple silencio o inacción no supone aceptación, según el artículo 18. En algunos casos, la aceptación puede consistir en la ejecución de un acto, como la expedición de mercancías, o el pago de precio. La aceptación surtirá efecto cuando llegue al oferente, según el artículo 18. El plazo para aceptación lo define el oferente, o el demandante. En caso de aceptación tardía, esta surtirá efecto si es aprobada por la otra parte, según el artículo 21. Según el Convenio de Viena, las obligaciones del vendedor son: 1. Entregar las mercancías, transmitir su propiedad, y entregar los documentos relacionados, en las condiciones establecidas, en el contrato de compraventa internacional, según el artículo 30. 2. El vendedor entregará la mercancía, cuya cantidad, calidad y tipo cumplan lo estipulado en el contrato, según el artículo 35. 3. El vendedor debe entregar libre de derechos o pretensión de terceros, inclusive derechos en propiedad industrial e intelectual. 4. El vendedor deberá entregar las mercancías, embaladas o envasadas, en las formas descritas en el contrato según el artículo 35. 5. De acuerdo a lo estipulado en el contrato, deberá contratar el flete y el seguro de transporte de mercancías según el artículo 32. Según el Convenio de Viena, las obligaciones del comprador son: 1. Pagar el precio en la fecha y plazo acordado, y recibir la mercancía como marca el contrato, según los artículos 53 y 59. 2. En caso de que el seguro sea tomado en origen, informar al vendedor cómo deberá efectuar el pago, y tipo de seguro a contratar, previo acuerdo de las partes. 3. Asumir los costes y gastos originados por la consecución de documentos, cuando los mismos no se hayan incluido en el precio de las mercancías. 4. Entregar al vendedor con la suficiente antelación todas las instrucciones necesarias para el despacho y/o embarque de las mercancías. 5. Contratar el seguro y el flete internacional, según lo acordado. Lo normal es que el riesgo se traslade del vendedor al comprador en el momento de la entrega de la mercancía. Si la mercancía se recibe en un lugar distinto al local del vendedor, el riesgo se traslada cuando al comprador le conste que se ha puesto la mercancía a su disposición en la fecha o plazo fijados. Si el contrato implica transporte, el vendedor deberá entregar la mercancía al transportista. En ese momento se transferirá el riesgo.
En los casos en el que el comprador deba hacerse cargo de las mercancías en un lugar diferente al establecimiento del vendedor, el comprador deberá tener conocimiento de que las mercancías están en ese lugar, de lo contrario no se transferirá el riesgo. Tipología del contrato de compraventa. 1. Contrato formal. Se realiza un contrato por cada operación. Son indicado para operaciones de valor elevado. Indicados para operaciones complejas. Se redactan formalmente y las firmas son originales. 2. Contrato marco. Las ofertas, facturas, proformas y aceptaciones de ofertas o pedidos harán referencia al contrato marco. Se realiza un contrato genérico que dé cobertura para un período de tiempo. Indicado para relaciones comerciales continuas entre proveedor y cliente. Indicado para operaciones repetitivas y de medio o bajo valor. Se redacta formalmente y con firmas originales. 3. Contratos de facto. Se utiliza cuando no existe contrato formal. Procedimiento ágil y práctico, efectivo, si se redactan bien las ofertas. Normalmente, utilizado por las pymes, en operaciones de medio o bajo valor. Normalmente, no se firman documentos originales, que son enviados por email. Queda formalizado, con la existencia de una oferta o factura pro forma, y la confirmación de esta, con un pedido, o confirmación de la oferta, que haga referencia al primer documento. Cláusulas del contrato de compraventa. A. Imprescindibles. 1. El precio. 2. Las características del producto, descripción de la mercancía. 3. Las condiciones de entrega, indicadas por el Incoterm, fecha y lugar de entrega. 4. Las condiciones de cobro o pago. B. Importantes. 1. Legislación aplicable, jurisdicción. 2. Tribunal o foro arbitral. 3. Transmisión de la mercancía, lugar donde se transmite la propiedad. 4. Identificación de las personas que actúan en nombre y representación. 5. Fecha de entrada en vigor y duración. 6. Cláusula de resolución anticipada, mediante pacto comisorio, si alguna parte no cumple. C. Recomendadas. 1. Validez de la oferta. 2. Descripción del embalaje. 3. Características del seguro de transporte de mercancías. 4. Documentación necesaria. 5. Características del transporte, tipo, temperatura, etc. 6. Cláusula penal de pago de intereses y gastos de mora. 7. Cláusula de reserva de dominio. Los contratos de facto. Factura pro forma. Se utiliza a modo de oferta y condiciones de venta. Emitida por el exportador. Debe ser igual a la posterior factura comercial. Generalmente, es necesaria para la apertura de un crédito documentario. Orden de pedido. Se utiliza en operaciones de bajo importe, o con clientes con los que se opera habitualmente. Emitida por el importador. Para ser válido como contrato, debe estar aceptado por ambas partes. Incluye datos del comprador, y la información sobre el pedido, descripción de la mercancía, precios, y condiciones de entrega y pago. Correo electrónico. Se utiliza en operaciones de bajo importe, o con clientes con los que se opera habitualmente. Recomendable que el pedido esté amparado por un contrato marco. Para ser válido, debe existir la confirmación por la parte compradora. Debe incluir todos los datos del pedido, descripción de la mercancía, precios y condiciones de entrega y pago. Factura comercial. Es el documento administrativo que contiene toda la información de la venta. En las operaciones con terceros países, forma parte de la declaración aduanera, sobre la cual se debe abonar a la entrada de los productos en el país, los impuestos y derechos arancelarios. En las operaciones intracomunitarias, sirve como declaración de la transacción y exoneración de los impuestos, para el cumplimiento de las condiciones básicas, en la liquidación. Lo elabora el exportador y va destinado al importador y a la aduana de importación. En el comercio intracomunitario, la factura es la base para la realización del intrastat y la creación de la autofactura, que sirve como documento justificativo
para compensar los impuestos en las transacciones con países de la Unión Europea. La factura comercial debe incluir con detalle todos los datos de la venta realizada. La información mínima que debe incluirse es la siguiente: fecha, nombres y direcciones comerciales, de vendedor y comprador. Denominación precisa, y cantidad de mercancía. Precio unitario y total, de la mercancía en la divisa pactada. Forma y condiciones de pago. Términos de entrega de la mercancía. Además de estos datos, que se exigen en la normativa vigente, deberán incluirse los siguientes: número de identificación, a efectos del IVA, del vendedor y del comprador, en operaciones intracomunitarias. Referencia al pedido o factura pro forma. Origen de la mercancía. Medio de transporte. No existe un modelo universal de factura comercial internacional. Cada empresa debe diseñar la suya, en función de los productos que venda, y de la información que deba dar, sobre sus operaciones de comercio exterior. No obstante, el modelo más utilizado, y el que sirve de base a modelos de muchas empresas exportadoras, es el que facilita la ONU. En principio, no es necesario que la factura comercial esté firmada ni sellada, salvo que así lo exija la normativa del país de destino de la mercancía. No obstante, es aconsejable firmarla y sellarla, con la finalidad de establecer una formalidad legal sobre ella, ya que esto la convierte en documento único, y evita su copia fraudulenta. Otro de los puntos conflictivos es la validez de los documentos. ¿Deben estar firmados con firmas originales? ¿Es válido un documento enviado por correo electrónico? La compraventa electrónica es una realidad que se ha impuesto a nivel internacional. En este sentido, siempre será necesario recabar los documentos firmados y sus originales. Sin embargo, se sabe que en la práctica, muchos documentos se envían por correo electrónico, o incluso, la compraventa internacional se formaliza con comunicaciones electrónicas. Los documentos enviados por correo electrónico y las comunicaciones vía email pueden ser válidas como medio de prueba, pero en muchos casos su autenticidad y validez depende del supuesto concreto, de la interpretación del juez y de la habilidad de los abogados intervinientes para impugnar su legalidad. Se puede concluir que los correos electrónicos tienen valor probatorio y son instrumentos muy útiles en un pleito, sin perjuicio de que se discuta su autenticidad. El contrato de compraventa desempeña el papel de contrato principal, por este motivo se debe realizar, con cuidado y esmero, sobre todo, intentando no contradecir otros contratos, que también se utilizarán en la operación, transporte, seguro, etc. En toda operación de compraventa internacional, se aconseja la utilización de contratos de compraventa. El principal objetivo es definir muy bien la operación, para que las partes tengan muy claras sus obligaciones y responsabilidades. De esta forma se evitará llegar a litigios con clientes o proveedores. El segundo objetivo es que en caso de llegar a un litigio, opción no deseable pero posible, se posea un buen contrato para asegurarse el mejor resultado posible.